En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante dentro del marco del derecho procesal civil. Es un tema sumamente interesante para todos aquellos abogados, litigantes, aquellos estudiantes de pregrado que también desean aprender lo que son las técnicas de litigación oral en el proceso civil. Para lo cual voy a rogar a la comisión académica a ver si me puedan indicar si se logra bien las diapositivas, se logra ver bien y si se logra bien mi cámara para poder iniciar. Sí, doctor, puede ver correctamente sus diapositivas. Por favor, doctor, si es que es posible levantar un poquito su cámara para que se pueda ver de mejor forma su rostro, por favor. A ver, Listo, ¿está podemos bien? proseguir, doctor. Vaya, listo, está Sí. bien. Ya, bien. Bien, estimada comunidad jurídica. En todo caso, empezaremos con la ponencia. El tema para hoy es técnicas de litigación oral en el proceso civil. Bien, vamos a continuar. Vemos este inicio de la oralidad en el proceso civil, que para muchos es nuevo, para algunos ya lo conocen, algunas cortes ya lo están iniciando, están en ejecución. La oralidad, ¿dónde se da empiezo? ¿Dónde se inicia esta oralidad? ¿No? Da inicio en fecha 26 de diciembre del año 2018 en la Corte Superior de Justicia de Quito. Ahí inicia lo que es el nuevo sistema de la oralidad, ¿no? Luego de un esfuerzo conjunto del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la mencionada Corte, así como el asesoramiento del Centro de Estudios Justicia de las Antillas. En ese entonces, desde el 2018, se da inicio a este nuevo sistema, a este nuevo inicio de la oralidad en el proceso. Y esto tenía muchos objetivos, ¿no? Y uno de sus objetivos era de que sean los procesos judiciales más acelerados, más rápidos, ¿no? Y porque en muchas ocasiones, ¿no? Como sabemos muy bien, doctores y doctoras, conocemos lo que son a los procesos de cognición, ¿correcto? Tenemos al de conocimiento, tenemos al abreviado, al sumarísimo y al único de ejecución. Y cada de estos procesos de cognición tiene sus plazos, ¿correcto? Tienen sus plazos. Y el proceso que demora bastante es el proceso de conocimiento. Que demora, y incluido ahí pues están varios procesos, por ejemplo, podemos ver lo que es la noviazgo jurídico, ¿no? Procesos de repente de desalojo, etcétera, etcétera, ¿no? Varios procesos que uno puede ver ahí en cuestiones de conocimiento, ¿no? Porque son muy tediosos, que demoran bastante, ¿no? De acuerdo a los planos. Entonces, el objetivo de este nuevo inicio de la oralidad era de que ese proceso sea más acelerado. Por ejemplo, hoy en día, pues, son las audiencias en el juzgado de paz letrados en materia de alimentos, ¿no? Ya se ven a una audiencia única, y ya son más acelerada, ¿no? Ya más rápido. En esa audiencia única se ve varios puntos donde uno puede ver si es que inicia, por ejemplo, con ampliar una audiencia preliminar, una audiencia de saneamiento, una audiencia de conciliación, ¿no? Y etcétera, etcétera. No se lo voy a explicar más adelante. Entonces, ya eso se ve de distinta manera, un proceso más rápido, ¿no? Con este nuevo sistema de la oralidad. Así que ya no es mucho papeleo, ¿no? Ya el juez lo que va a hacer o la jueza es valorar ese medio probatorio que las partes presentan, ¿no? Bien, la reforma de la oralidad en el proceso. En los últimos 30 años, América Latina ha experimentado ¿no? intensas reformas judiciales que han transformado radicalmente nuestros originarios procesos judiciales escritos generalmente importados de Europa. Este nuevo sistema, que para muchos es nuevo sistema, ya existía, ya la organización era distinta. Por ejemplo, en otra materia que a muchos les gusta, lo que es penal, ellos dicen, ese es la oralidad, ¿no? Pero hasta el 2018, hasta antes del 2018 todavía no se hablaba nada de lo que es la oralidad en este nuevo sistema, en ese proceso civil. Ya no se hablaba nada de la oralidad. A lo mucho, pues existía lo que es la audiencia de pruebas, ¿no? Claro, las partes sí, necesitaban una audiencia y obviamente que en esa audiencia de pruebas, tanto la parte demandante como la parte demandada tenía que probar, ¿no?
tienen pronto. Ok, continuamos. Muchos me dirán, doctor, pero qué país a nivel de Latinoamérica que da inicio o dónde da inicio lo que es este nuevo sistema de oralidad? ¿No? La oralidad civil en el derecho latinoamericano. Uruguay. Uruguay es el país, o es, obviamente, fue el país, o el primer país latinoamericano donde se inició la litigación oral civil. Esto fue en el año de 1989, ¿no? Con posterioridad, diversos países en iberoamericanos han adoptado el modelo de audiencia oral. Como partió en el país de Uruguay, ¿no? Y ahí a poco otros países se iban adaptando a este nuevo sistema de la oralidad. Y al Perú llega el 2020. Entonces, y este nuevo sistema para civil, ¿no? Estamos hablando netamente de civil, ¿no? 2018. Pero es importante, estimado doctor, ¿no? Ahora, si hablamos ya qué es la oralidad, ya nos preguntamos qué es la oralidad. La oralidad es el uso de la palabra hablada como medio de comunicación en las audiencias. La oralidad, ¿no? En sentido, significa la necesidad de interacción entre los partícipes. Va a depender mucho de aquel abogado litigante, de aquel abogado preparado para esa audiencia en materia. Va a depender mucho cómo se desenvuelve. No vaya a ser de que por A o B, si mañana tengo una audiencia a las 10 de la mañana, programado, obviamente, que en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en el juzgado de familia, por A o B, y justo hoy mismo doy una repasada, ¿no? Estudio el caso, recién hoy día, que la audiencia obviamente que hace mañana. Lo que tengo que hacer yo es anticipar, estudiar antes, ¿no? Estudiar. Por eso que también se aplica a este nuevo sistema de la oralidad lo que es la teoría del caso. Es importante la teoría del caso para que sea debidamente aplicada esta teoría del caso en este nuevo sistema de la oralidad en una audiencia. Muchos dejamos de lado lo que es la teoría del caso, ¿no? Algunos, lo que por falta de tiempo, ¿no? Algunos, bueno, indican que tienen bastante experiencia en la materia, que van a la audiencia en ese momento y no saben en qué artículo se encuentra lo que están peticionando, ¿no? No lo ubican rápido en ese momento. Uno tiene que estar preparado. Claro que hoy en día las audiencias son temas, todo lo que es un CLENIT que lleva las audiencias en materia civil, ¿no? Con eso que hubo lo que es la pandemia. La pandemia después cambió todo lo que es el sistema. Así que, estimados autores, va a depender mucho cómo esté preparado un abogado litigante para afrontar un proceso judicial, para afrontar una audiencia en materia de salud. Va a depender mucho. Bien, para actualizar las pretensiones, las defensas y los medios probatorios, a fin de permitir al juez a su conclusión de la construcción de sustentos fácticos jurídicos. Esta parte es importante, doctores, en donde el abogado tiene que tener esa llegada, tiene que tener esa oratoria distinta en una audiencia, y tiene que hablar con fundamento jurídico. No vaya a ser de que al magistrado, pues, le hable con otro tipo de fundamento, le hable otras cosas menos de lo que está escrito, menos de la teoría del caso interpretado, ¿no? O sea, si el caso por A o B trata de un mejor derecho de propiedad, entonces tengo que hablar todos los artículos referentes a mejor derecho de propiedad, ¿no? Y si hay otros artículos, pero tienen que concatenar bien, tienen que hilar bien con lo que yo estoy preparando. La teoría del caso incluye, pero tiene que coincidir al caso que estás presentando. Ahora, igual,
Por ahora ve que siempre hay algunos casos que vienen a tu estudio jurídico, a tu bufete, un caso de cero, ¿no? Un caso que tú tienes que empezar recién con una demanda, ¿no? Una etapa recién la 424 que empezamos con el emplazamiento, ¿no? Código Procesal Civil, y da inicio lo que es la etapa postulatoria de una demanda, ¿correcto? Entonces uno tiene que empezar así de cero, pero hay algunos casos que vienen a medio, ¿no? Y ahí también nosotros tenemos que aplicar, doctores, y tenemos que aprender lo que son los medios técnicos de defensa, ¿no? Cuáles son quizás esos medios técnicos de defensa que uno puede aplicar en ese caso, de repente plantear una excepción, una defensa previa, qué sé yo, o sea, puede haber muchas circunstancias donde uno puede aplicar, pero siempre y cuando tenga relevancia comunitaria. Correcto. Bien, teniendo la oralidad un significado mucho mayor, ¿no? Al mero uso de la palabra hablada. Oralidad es, a su vez, innovación, concentración, celeridad, economía procesal, veracidad y publicidad, ¿no? Todo lo que marca de acuerdo a la hora. Este es el sistema de la oralidad, ¿no? Esta es una sala ya de audiencia, claro, ya uno sabe dónde tomar posición en ese momento para que pueda iniciar lo que es la audiencia en un nuevo sistema, lo que es la oralidad. Ahora, ya es muy distinto cuando uno ya inicia una audiencia vía virtual, ¿no? Ya en la notificación, uno le plaza a la otra parte, incluso le agrega ahí lo que es el link, que tiene el Meet, para uno que se pueda unir a esa audiencia, ¿no? Entonces ya es distinto lo que es en la audiencia vía virtual, ¿no? Se pone la hora, la fecha. Uno tiene que estar muy pendiente. En los procesos civiles, doctores, hay que tener mucho cuidado con las cuestiones, notificaciones y con los plazos. Es muy complicado, es muy delicado y tedioso, claro, para muchos, pero tenemos que cumplir con los plazos. Por ahora te dan 3 días para que subsanes una demanda, entonces no tienes que esperar los 3 días. Tienes que tú presentar tu subsanación antes del tercer día. Claro que te dan como plazo máximo de 3 días, ese último día puede pasar algo, puede pasarte algo, quizás, no, nunca está libre de nada, incorrecto. Por eso que tenemos que preparar esa sanación un día antes, el último día, uno puede dar, ¿no? 3 días te dan, pues el segundo día, preséntalo y te evitas el problema. Entonces, ahí sí tenemos que aplicar. ¿Sí? Mucho cuidado con los plazos. Correcto. Ventajas de la oralidad, ¿no? ¿Cuáles son estas ventajas de la oralidad? Que son el predominio de la palabra, ¿no? Propicia la eliminación, celeridad, favorece la dirección del proceso, efectiva aplicación de la concentración, favorece la búsqueda de la verdad. Y este predominio de la palabra mucho va a depender de cómo uno se expresa en una audiencia. Porque en una audiencia tú no vas a ir a gritarle al magistrado, no vas a ir a levantar la voz, siempre con esa cordura, ¿no? Siempre con ese respeto a una audiencia, ya sea vía virtual, ya sea una audiencia presidencial. Porque el magistrado nunca te va a dar la razón, y más aún que tú le faltes el respeto, quizás una sentencia a favor de la parte que te patrocina, ¿no? O sea, va a ser algo complicado en esa cuestión donde uno puede pues faltar respeto o hablar fuerte, quizás en ese momento gritarle, ¿no? Claro, uno puede, tiene que dominar la voz, no ni muy fuerte ni muy bajo, una oratoria distinta tiene que aplicar ahí en la audiencia. Para eso uno tiene que prepararse días antes y poder llevar de la mejor manera esa audiencia. No es bueno improvisar. Uno puede saber mucho del derecho civil y procesal civil, pero los casos son distintos, ¿no? Cada caso que llega a tu estudio, a tu despacho, son distintos. Así que uno tiene que estar preparado para esto. Claro que el derecho civil es amplísimo, es amplísimo. Uno siempre tiene que especializarse en algo, ¿no? Entonces es importante. ¿Sí? Ahora, la propicia de la inmediación, también la seguridad, que es un proceso
muy acelerado, en todo caso lo que es una negociación de la realidad, favorece la diversión del proceso, efectiva aplicación de la consideración y favorece la búsqueda de la verdad, ¿no? Finalmente uno cuando recurre a un órgano jurisdiccional va con un objetivo, quizás de que mediante un tercer imparcial que es el magistrado, resuelva ese conflicto de los intereses que tienen ambas partes, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Pero un abogado siempre puede quizás cometer algunos errores, ¿no? Claro, pero uno siempre hace lo que puede en una audiencia, se prepara, ¿no? Nunca es bueno, de alguna manera, siempre al cliente decirle indicarle que cuál es en sí muy el fondo del asunto, ¿no? Hay que decir la verdad, ¿sí? Y ese el caso está complicado, o si hay algo que hacer, algo más que hacer, comunicarlo, ¿no? Y también tener esa comunicación con el cliente, esa constante comunicación, porque finalmente a veces cuando estás en la litigación, estás llevando el proceso y al final te dice tu cliente, doctor, quiero hacerlo bien sincero, esto es mi caso. Y esto no le conté al inicio, pero esto está pasando. Eh, Imagínate, o sea, a inicios no te dijo la verdad, pero al final, ya cuando las cosas ya están más complicadas, te dice. Así que es por eso bueno, cuando recurren a tu despacho, hablar con el cliente o con los clientes que puedan venir dos, tres o uno, que les diga la verdad. ¿Cuál es el fondo, cuáles son los hechos? Pero con la sinceridad acá, para que ustedes vean, hagan una si este caso recurre a tal y podemos armarlo así, ¿no? Ustedes ya más o menos tienen que hilar a qué proceso pertenece, cuál es el determinado caso, qué demanda pueden dar, qué medio técnico puede usted presentar. Ya ustedes están viendo ahí, pero siempre cuando que los clientes les puedan indicar la verdad, cuál es el caso que sí, en esa comunicación tiene que haber fluido con el cliente y el abogado. Bien, proceso metódico por etapa, no, civilado. Este es el civilado fondo de la acción, procedimiento y sentencia. Etapa postulatoria. El proceso civil tiene también etapas, ¿no? Se divide en 5 etapas. Tenemos la etapa postulatoria, etapa probatoria, ejecutoria, descriptoria y impugnatorias, ¿no? Tenemos estas 5 etapas del proceso civil. Cada etapa hay, por ejemplo, etapa postulatoria, parte con una demanda, etapa probatoria, cuando partes tienen que probar o hay pruebas que uno puede remitir, uno puede presentar al juzgado, ¿no? Porque esto ha pasado, esto se ha visto en la liberación, algunos procesos, ¿no? Uno puede presentar unos nuevos probatorios bastantes, ¿no? Pero, ¿qué pasa, doctores? Es que si yo presento, por ejemplo, un nuevo probatorio en la demanda, en los fundamentos de hecho, tiene que estar incluido también el tema probatorio, o sea, tienen que concatenar. Si yo por A o B digo, el año 2008 celebramos un contrato de compra-venta con fulano de tal, en la notaría tal, ¿no? Ya estoy narrando en los fundamentos de hecho, que hemos celebrado un contrato de compra-venta tal año. Entonces, eso tiene que estar plasmado, ¿no? El contrato de compra-venta en los nuevos protocolos. Porque si yo solamente agrego que hemos celebrado tal año y no ofrezco como medio probatorio, cuidado, cuidado. Solamente le digo cuidado porque finalmente uno tiene que hacer bien las cosas, ¿no? Tiene que concentrarse qué es lo que están narrando los hechos, también tiene que agregar los elementos. O en este caso, el medio probatorio, tiene que ofrecer diferente. ¿Sí? Es para distinto, claro, es igual, ¿no? Tiene que concatenar, sí, sí, tiene que estar igual. Ahora, etapa probatoria, ¿no? Etapa ejecutoria, ¿no? O sea, cuando se ejecuta ya tenemos que, a ver, decisorio, ¿no? Y impugnatorio. Ya en la parte final tenemos las instancias, primera instancia, segunda instancia,
Me recurre, por ejemplo, a primera instancia procedente, a una instancia apela, la primera instancia de repente recurre a la Constitución mediante un recurso de casación. ¿No? Puede recurrir a este mismo, que es un recurso de casación. Eso es uno, esto se ha visto en una casación que hubo de acuerdo a lo que es al tema del mejor derecho a propiedad. En esta casación posee una libertad que, imagínense, ¿por qué, dirán doctor, pero por qué en esa casación les declara improcedente en primera instancia y también primera instancia? Porque mucho depende, doctores, este se inició mal con la demanda. Si ustedes parten mal con la demanda, seguirán haciendo las cosas mal, 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 mal. Les va a ir muy mal hasta que ustedes puedan llegar a un recurso de casación. Eso no significa de que los magistrados les van a dar la razón a ustedes. Un poco fácil. Pero si es mal, en primera instancia, imagínate, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer aquí doctores y doctores es de que por un lado B, en esa casación que hubo, eran 5 hermanos y 4 fueron excluidos de la masa hereditaria. Bueno, solamente uno se ha declarado como heredero universal de todo el bien inmueble que dejó su padre y su madre. Porque ambos han fallecido. Entonces, lo que debieron hacer es ahí, no una demanda de mejor derecho de propiedad, deberían de plantear una demanda de petición de herencia, petición de herencia para que sean incluidos, ¿no? Eso, imagínense, o sea, por eso que de ahí proceden y proceden y proceden, ¿sí? No han casado. No, no creo que sobre por eso que les digo, tiene que usted plantear bien a dónde corresponde, ¿vale? Que, cuál es la demanda del país. ¿Sí? Bien. Contenido de la audiencia preliminar, ¿no? Este es el contenido de la audiencia preliminar. A ver, orden de los actos de la audiencia, ¿no? Identificación de las partes asistenciales, ¿no? Ese es el exposición de la teoría del caso, ¿sí? Resolución de excepciones y defensas previas, de saneamiento procesal y intento de confianza. Esa es una parte, ¿no? Porque esta es la segunda parte. Entonces, en el orden de los actos de la audiencia, ¿no? ¿Qué se va a realizar en el orden de la audiencia? La identificación de las partes. ¿Cuáles son las partes? La parte demandante y la parte demandada. Cada parte se va a identificar. Por ejemplo, yo soy abogado, colegiado en tal lugar, ¿no? Con K, no sé. Entonces, por llegar ahí, primero en CAP, y cada el magistrado, ¿no? Que vengo patrocinando, ¿no? La parte demandante, ya me presento. Se presentan más partes, ¿no? La parte demandante, la parte demandada, ¿no? Con su respectivo DNI, fecha de nacimiento, con lo que le pregunte el magistrado. Exposición de la teoría del caso. ¿No? Bien, empezamos con el magistrado o el par, ¿no? ¿Cuál es sencillo el caso? Resolución de excepciones, ¿no? De repente la parte demandada presenta una excepción en ese un magistrado me presenta una excepción por oscuridad o ambigüedad en modo de proponer la demanda por la parte demandada. Ya presentó su excepción en ese momento. Porque se ha visto reflejado en el magistrado que la demanda que presenta la parte demandante sufre de oscuridad o ambigüedad, ¿no? Entonces, ahí el magistrado evalúa si posee o no posee plantea la parte demandante. Que ahí ya se ve eso, el saneamiento procesal. No hay una excepción, no hay una tacha, no hay una defensa previa, etcétera, etcétera. Va a ir a lo mejor la audiencia, nadie se opone a nada, queda saneamiento proceso, ¿no? Intenta conciliar. La conciliación altamente judicial, no, es
distinto a uno que es extrajudicial. No vamos a confundir, doctores, que la conciliación extrajudicial es lo mismo y una no, netamente judicial. Es muy distinto. Porque finalmente una extrajudicial ya lo ve fuera de la audiencia, fuera de la, ya es una audiencia judicial netamente en audiencia que uno de magistrado lleva la parte, presenta a las partes, a ver, la parte demandante está de acuerdo con la parte demandada, ¿no? Han llegado a un acuerdo, ¿no? Lo pasa la boca. Entonces, tanto la parte demandante y la parte demandada tienen que llegar a un acuerdo. Pero si ese acuerdo falla, fracasa, no llega a un acuerdo de ambas partes, entonces también ahí casa la audiencia de ¿no? Se pasa a la otra etapa. Si llega a una audiencia conciliatoria, ambas partes llegan a un acuerdo, excelente, ¿no? Que ahí después, ya no pasamos a la sentencia, quedamos en la audiencia de conciliación, ¿no? Entonces, bien, continuamos con el contenido de la audiencia. Fijación de puntos controvertidos y hechos no considerados, ¿no? Convenciones, probatorias y tales, también tenemos la presa pronunciamientos sobre los medios de prueba ofrecidos en la Constitución, ¿no? Después, juzgamiento anticipado de ser el caso, alegatos de ser el caso y también sentencia. ¿Por qué es el caso de procedimiento? Como también puede que un procedimiento anticipado, ¿no? Los alegatos, eh, hoy en día pues se les quiere los alegatos de apertura y alegatos de clausura, como decía en materia civil. ¿Sí? Eso es para cualquier caso. Siempre es bueno tener en cuenta y poder realizar días antes y prepararse para los alegatos. ¿Qué alegatos vas a iniciar? ¿No? El magistrado te va a dar pocos minutos para que tú puedas adquirir tus alegatos, ¿sí? Tanto de la apertura y clausura. Sentencia. La sentencia, pues, finalmente ya concluimos con todas las etapas, llegamos a una última etapa. ¿Sí? Desde ahí, el magistrado ya daba para la parte demandante, la demandada, ¿no? Y por otro lado, si estás de acuerdo con la sentencia, muchos dirán, no, no estoy de acuerdo con voy a apelar, ¿no? Voy a hacer la apelación. Así que, si no estoy de acuerdo con la sentencia, excelente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No te perdí. Bien. Audiencia, juzgamiento. Actuación oral de la prueba, ¿no? Documental, pericial, técnica, o testimonial. Alegaciones finales de las partes y sentencia. ¿No? Bien. Pasamos a la oralidad en materia. El sistema de la oralidad no solamente implica, autores, que se dé prioridad a las actuaciones orales frente a las escritas, que no se trata de decir de que no solamente implica, ¿no? Lo que es la oralidad, una prioridad a lo que es actuaciones orales frente a las escritas, ¿no? Claro, esto nuevo sistema de oralidad es muy distinto a lo que uno cuando presentaba lo escrito, ¿no? Ya es para que uno pueda sustentar oralmente, ¿no? En audiencia. Esto, no es, esto es solo un aspecto de este cambio procedimental. Además, se ha de tener en mayor perspectiva a la aplicación de principios como innovación, concentración, sencillez, seguridad y publicidad por parte de todos. ¿Sí? Este es un curso de la oralidad en materia procesal. Se debe tener en cuenta que no existe modificaciones alguna en el Código Procesal Civil. Aún todavía no está incluido este nuevo sistema de la oralidad en materia procesal. Aún todavía no. Para la aplicación del sistema de oralidad en el proceso civil, es decir, se utiliza dicho marco normativo sin algún cambio de medio, de tal forma que el Poder Judicial viene buscando mecanismos propios, ¿no? Si se quiera, el ejecutivo o legislativo para lograr aquí.
acelerar el trámite de los procesos y tener en cuenta la ciudadanía de una mejor percepción. Están haciendo ese mayor esfuerzo, digo, claro que muchos dirán, doctor, pero yo no veo ningún cambio, por ejemplo, en la provincia donde estoy, ¿no? Yo no veo ningún cambio. Sigue los procesos ahí retrasados, voy al juzgado y están ahí los expedientes. Mira que yo presenté mi demanda a tal fecha y hasta ahora, que ya son 10 días que no me llega la notificación, ¿no? Eh, pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque bastante carga procesal, es lo que dicen en la mayor parte, que sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo presenté ya hace 5 días mi subsanación de la demanda. Bueno, hoy es el sexto día y aún no me llega a lo que es la resolución, ¿no? La notificación, nada. Así que habrá que esperar que llegue, y si no llega en el plazo determinado, tenemos que presentar un estudio, ¿no? Así que, a reiterar es el juzgado, ¿no? Que se dé por notificado, ¿sí? Cuando tiene que dar por notificado, nada, sí, obviamente que si uno presenta una demanda de tal fecha, tiene que estar esperando cuándo le va a llegar la notificación, ¿sí? Uno mide los plazos que tiene que dar en ese plazo, ¿correcto? Pero a veces, en muchas ocasiones, no llega en ese plazo que uno espera, llega después. ¿Sí? Incluso por ahí te agregan, eh, por motivos o por razones, que este juzgado o este despacho, por la carga procesal, que no se ha remitido en su momento, tal, 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 tal. No, te agregan la función. Eso más te lo ponen, ¿no? Así que uno tiene que tener mucho en cuenta, ¿no? En todo momento, revisando siempre las sinodales, ¿no? Ahora me llega su casilla de ustedes, los abogados, también estudiantes, que yo sé que están en un estudio jurídico, están al tanto del estudio, pues si el doctor, el abogado está ahí, les ha llegado notificaciones, también comunicar, que siempre uno está al tanto. Bien. La oralidad en materia procesal, ¿no? El hecho de aplicar la oralidad va a permitir que los procesos duren menos tiempo, ¿no? Además de permitir aumentar el número de resoluciones judiciales o la inmediación, ya que el juez debe estar presente e interactuar con las partes, con los abogados y tomar contacto, ¿no? Directo con los medios probatorios y con la concentración de manera en una sola etapa. Entonces, tiene que estar un magistrado, un bastante interés, en este caso en la audiencia, y tener que valorar todos esos nuevos probatorios que han sido presentados en su oportunidad por la parte demandante o por la parte demandante. Porque no vaya a ser siempre en algunas ocasiones en que mi persona no puede ser abogado pues, de la parte demandante de toda una vida, ¿no? Siempre me va a tocar ser abogado de la parte demandada. Yo tengo que ponerme en doble contexto. ¿Qué puede presentar la parte demandada si yo soy abogado de la parte demandada? Tengo que estar viendo qué podría presentar, ¿no? Si yo soy la parte demandada, abogado, tengo que estar viendo qué puede alegar a la parte demandante, que es el abogado. Tenemos que ponernos en doble contexto, no solamente uno solo, ¿no? Es importante. Teoría del caso, ¿no? Ya ingresamos lo que es a la teoría del caso en el proceso civil. Para mí es importante, doctores, doctoras, lo que es la teoría del caso. Mucho va a depender de que, por ejemplo, hay algunos estudios jurídicos, despachos, eh, que son modernos, ¿no? Que hizo muchos. Algunos incluso tienen su proyector data en el mismo estudio. Algunos tienen una pizarra amplísima, grande, y se sientan entre tres, ¿no? Porque usted no vaya a pensar de que esos grandes buffets, solamente un abogado analiza todo ese caso, o solamente el director principal o el que ha fundado ese estudio analiza todo. No, también
que sugiere a los abogados que son expertos, que son especialistas en la materia, y les indica, doctores, ¿qué opinan sobre el caso? Lleguemos a una conclusión. ¿Qué salidas le damos a este caso? ¿No? Y todos empiezan a debatir, todos empiezan a analizar ese caso y llegan a esa conclusión de que pueden presentar tal. Pero algunos trabajan solo, o con uno, con dos. Pero doctor, pero yo no requiero aquí trabajar con varios, yo solo puedo, ¿no? Yo soy experto en la materia, ya voy años litigando en materia civil, así que yo no necesito de algunos colegas, porque yo sé perfecto, porque uno solo puede estar ahí en casa o en su estudio jurídico, pues analizando en la tercera clínica, viendo en sí qué es lo que podría presentar en caso en la audiencia, analizar sus alegatos, la apertura, clausura, ¿no? Y ahí, una vez que ya viene a tu despacho un cliente determinado y te están narrando los hechos, y uno tiene que estar viendo qué puede ya, qué va a indicarle en la solución de la consulta. Porque lo que ustedes tienen que hacer es absolver esa consulta del cliente. ¿No? Absolver esa consulta. Y al absolver esa consulta, uno ya está aplicando la teoría. Ya está viendo, ¿qué vamos a aplicar? ¿Cuáles son las salidas? Y darle esas salidas al cliente. Porque el cliente viene a tu despacho para que tú le des una solución al caso. ¿No? Bien, aquí nos sale herramientas de la litigación oral. ¿Cómo construir una teoría del caso? ¿Cómo construimos una teoría del caso? ¿Cómo sacar rédito a los alegatos a partir de cultura? ¿No? ¿Cómo sacar ese brillante alegato? ¿No? ¿Cómo proporcionar al juez o jueces el punto de vista en el cual analiza el caso y la prueba? Estos tres puntos son importantes cuando los presentamos. ¿Cómo construimos una teoría del caso? ¿No? Y a la teoría del caso, ¿no? Porque en este nuevo sistema de oralidad uno tiene que analizar punto a punto. Primero, qué demanda presentamos. Más adelante, provee los alegatos que vamos a indicar en la audiencia, ¿no? Tanto alegatos de y clausura. Si la otra parte, por ahora, presenta una cuestión, quizás un medio técnico de fe, que vamos a indicar ahí, que uno tiene que estar viendo las desventajas, desventajas, las pros y las contras, ¿no? Ahí, concentrado, ¿no? Así que, doctores, siempre es bueno analizar eh, detalladamente, pues, punto a punto, cada determinado caso. Sí. Técnicas del abogado litigante en juicio. Son las técnicas. Intervención en juicio. A muchos les da temor, ¿no? Iniciar su primera audiencia en materia civil, o ya sea en otra materia, ¿no? Uno puede estar años en un estudio jurídico y le dice el abogado ya mayor, doctor, mira, ya eres colegiado, ahora es tu primera audiencia. Y mira que solamente es materia de alimentos, ¿eh? Es algo fácil, está como para ti, ¿no? Así que, y el abogado que recién ha sido colegiado, "Ah, doctor, mira que justo ese día no tengo tiempo, tengo que hacer cosas". Y ya le doy miedo, ¿no? El miedo, el nerviosismo de los doctores, para los que son nuevos todavía, yo sé que algunos que ya han litigado tienen una noción distinta a la litigación. Algunos que recién están empezando, tienen pregrado, algunos bachilleres, algunos abogados recién. El miedo siempre va a estar. Pero si estás preparado, igual siendo joven, estás preparado para afrontar ese proceso judicial, estudios, leyes, te preparas días antes para la audiencia, los días son casos del expediente, te ven, analizas la teoría del caso y a audiencia vas con toda facilidad.
porque ya está preparado, ya ha estudiado el caso, ¿sí? Así que esa situación no es nada complicada, ya fue una vez. Esa es una introducción en un juicio, ¿no? Ya uno tiene que ver cuáles son las etapas de ese juicio, por cuál empezamos y por cuál terminamos. Intervención antes del juicio, también intervención antes del juicio. Intervención durante el juicio, la intervención tras la celebración del juicio, la comunicación inicial del abogado, oratoria fuertes. Este es importante, la última parte que nos habla más allá de todos estos puntos técnicas del abogado, netamente del abogado, la oratoria forense, ¿no? El cuánto está preparado ese abogado en esa. No voy a decir de que a tu estudio venga y diga, la señora, usted me puede apoyar en este caso, ¿puede usted llevar este proceso? Sí, no se preocupe, yo soy abogado experto, soy abogado especialista en materia civil, cuando es el tema, cuando es la verdad, cuando es el motivo. Ya, puede ser, puede dominar todas las ramas, criminal, laboral, administrativo, tributario, excelente, pero uno siempre tiene que abocarse a la especialidad, ¿no? Si te gusta lo civil, si eres bueno en civil, si eres entendible en esa rama, especialízate, ¿sí? Ahí, quédate ahí, ¿no? Y lo penal, ya bueno, claro que algunos casos, doctores y doctoras, estas son algunas excepciones, hay materia penal, por ejemplo, también un poco, quizás en civil, claro, y también de penal, pero ambos, siempre cuando uno domina civil, se le hace un poco fácil lo penal, ¿no? Así pero ya no mucha profundidad, quizás con algunos delitos que sean muy fuertes, ya complejos, como dicen en otros casos complejos, ya no te metas ahí, quizás, ¿no? Porque tú eres especialista en civil, ¿no? Ya tienes que abocarte a lo civil, a lo tuyo, ¿no? Ahí deja otro colegio. Entonces, cuando viene tu estudio, ¿quieres experto en civil? Excelente, ¿no? Solo esa consulta, con toda la verdad. Bien. Igual, son todas unas técnicas del abogado litigante en juicio, aspectos generales del laboratorio forense, ¿no? El orador, el auditorio, ¿no? El discurso, las herramientas del laboratorio. Ustedes ven acá, esto marca mucho lo que es eh, al auditorio, lo que es al laboratorio forense, que un abogado tiene que tener dominio de palabra, ¿no? En la audiencia. Analizar la teoría del caso, ¿no? Es lo que. Aquí los puse, eh, cómo analizar la teoría del caso. Entonces, como les había mencionado anteriormente, de que tenemos que nosotros estar concentrados días antes, tener mucho en cuenta con los plazos, prepararse en su audiencia. Algunos incluso ya no duermen, como decía. Siempre la rutina del abogado litigante ya es un poco tedioso en cuestión de que uno pueda prepararse a diario, actualizarse a diario, leer, estar ahí, ¿no? Tanto pueda ser actualizado. Así que uno tiene que estar preparado, tanto, ¿sabes? Con algunos colegas que pueda ser socio, o solamente individualmente prepara, analiza, estudia el caso. Y finalmente eso vas a tener que llevar a audiencia, ¿no? Con la oralidad. Porque si vas a improvisar y el Estado se da cuenta, ¿no? Imagino que no vas a poder qué indicar ese momento en la audiencia, ¿no? Porque uno tiene que estar preparado. Objeto, ¿no? Debate, educación de proceso, ¿no? Objeto, ¿cuál es el objeto? Entonces, ¿cuál es el debate? Ya, debate que puede ser parte de la prevención, ¿no? Derecho de defensa, derecho a la prueba, pretensión procesal.
¿no? Tenemos estos puntos. Derecho a prueba, derecho, lo que es la consecuencia. ¿No? Derecho a la prueba, ¿no? Hablamos de hecho, prueba y derecho. El hecho que ustedes van a narrar en una demanda, ¿no? Punto primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, de acuerdo a cómo les narré, siguiendo los libros. Uno ya narra el año, tal, te lo narran, ahí cada hecho que ha pasado, de repente, ¿no? En unos casos que puede ser de repente en materias de familia, que de repente el año 2005 se conocieron, cuando me conocí con tal y producto de esa relación, convivencia, procreamos a un menor hijo, ¿no? Actualmente en tantos años, ya estamos en paz, ¿no? O de repente puede ser un caso de divorcio por causal, ¿no? De abandono injustificado, ¿no? De la casa conyugal, que no tiene que narrar. Punto. De repente hay una denuncia que se hizo, ¿no? Por abandono de hogar, agregar esa denuncia, que alguien fue, todos los hechos. Y esos hechos tienen que estar enmarcados ¿dónde? En los medios probatorios. Exacto. Bien. Pretensión procesal, sujeto y causa. Los sujetos, ¿no? Sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Bien. Aquí nos habla que las cortes que cuentan con la implementación, ¿no? ¿Cuáles son las cortes que cuentan con la implementación del sistema de oralidad civil? ¿No? Son, le tenemos a Tacna, Sullana, Piura, San Martín, Santa, Huánuco, Junín, Pasco, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Ica, Puno, Moquegua, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Tacna, Lima Sur, Lima Norte, Puente Piedra, Benjamín, Callao. Claro que algunos no hay acá, bueno, en las provincias todavía, pero no se implementaron, ¿no? Entonces, faltan varios, ¿no? Bueno, que algunos si se ha implementado, no, también le está yendo mal, de repente es pésima esta oralidad, que no sistema de oralidad en las cortes, quizás se ha implementado, no lo está manejando bien, quizás no respetando los plazos, ¿no? A pesar que están como no están en la situación. Bien, teoría del caso. El juicio versa sobre los hechos pasados, igual que en la otra disciplina. Es un tema de reconstrucción de hechos que realmente ocurrió y los hechos no siempre van a ser hechos en la actualidad, no siempre les va a comentar hechos que han pasado ahora, ajá, quizás les comenten hechos que han pasado anteriormente, de repente 2010 o 11, por ahora, mira, doctor, en 2010 celebré un contrato de compra-venta, correcto, y el 2023, justo hoy, este año, ¿sí? Aparece un nuevo propietario, aparece un nuevo propietario, supuestamente es el propietario que tiene derecho de posesión, que tiene derecho a propiedad, supuestamente, ¿no? Pero imagínense que pasó tantos años, esa persona ya iba posesionando tantos años, ¿no? Imagínense, ya incluso inició lo que es la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Porque me pasó tantos años, 2010 a este año, ¿no? Ya más de 10 años, ¿no? Porque una prescripción es años, ¿verdad? El otro aparece recién indicando que tengo una minuta, ¿no? Que me envió tal persona, pero ya puede ser imposible porque la otra persona ya hizo su prescripción adquisitiva, ya se ha inscrito en el sector público, ¿sí? Imagínense. Así que, doctores y doctores, hay casos que puedan pasar así, ¿no? Hay que ser anterior, ¿sí? Ya cada abogado puede indicar que puede quizás en su defensa utilizar algún tipo de demanda, ¿no? Pero entonces, cómo lo analizar dependiendo de cada caso, ¿sí? Lo que existe son versiones, competencias parciales. En este caso, ¿no? O en este caso, el texto, en este caso, el juicio es un ejercicio fundamentalmente estratégico. La prueba no habla por sí.
importante, que la prueba no la por sí, o hay que probar. Mi esposo actualmente trabaja en una empresa minera formal y su remuneración mensual es de 4.000 soles. El doctor le cree, ¿no? El abogado que está redactando y lo agrega, que gana 4.000 soles al mes en una empresa formal. Pero se olvida de ofrecer en los medios una cosa. Lo presenta, el juez tampoco se da cuenta, admitió a trámite llega el día de la audiencia, y el abogado de la otra parte se da cuenta que no ha ofrecido. Así que ahí ya tiene que estar atento a la audiencia. Con este nuevo sistema de oralidad, pues en esta audiencia probatoria, en esta audiencia de pruebas, tiene que ver qué pruebas la otra parte y si está bien o está mal, o qué falta, ¿no? La parte demandada, que es el abogado tal, por A o B, un abogado X, por A o B, tiene que indicar al magistrado que lo que ha ofrecido, en este caso, son los fundamentos de hecho, que el magistrado no ofrece o no ofrece los medios probatorios, no consta de acuerdo. Así que el magistrado va a decidir qué es lo que va a tomar en cuenta en ese momento, por otra parte, porque finalmente si no has ofrecido y te das cuenta en ese momento que no has ofrecido, pues lamentablemente hay que malas cosas, ¿no? Así que uno tiene que indicar y siempre y cuando ofrecer los medios probatorios. Bien, el informe oral o aspectos esenciales del informe oral, ¿no? ¿Cuáles? La elaboración, ¿no? Del informe oral, la división del informe oral, la exposición, en este caso del informe oral, y el informe oral en las distintas jurisdicciones, ¿no? Informe oral, relato. Uno tiene que estar preparado y también tiene que prepararse las reglas de factor ahí, gastos de cláusula. La finalidad con la teoría está tener, bueno, en este caso, ser creativo. ¿No? Ser creativo nos hace mención a que presentando los hechos desde el punto de vista que resulte más favorable, más justo desde su sentido común. Siempre actuar de buen fe. Ser creativo, ser un abogado creativo. Lo que requiere este nuevo sistema es que tú seas un abogado creativo. Un abogado que planifique, ¿no? Planificarlo y practicarlo con antelación. Hay que practicarlo con atención. Y obviamente que al indicar esto con antelación nos está dando a entender de que tenemos que estudiarlo antes, ¿no? Indicarlo antes, para que no tengas ningún problema en el día de la hora. Argumentándose sobre los hechos, credibilidad de las pruebas y actuadas en las normas actuales. Muchos no tomamos en cuenta esta cuestión de la argumentación jurídica e interpretación. Claro que el juris.p siempre, ¿no? Preocupado por todos, siempre la comunidad jurídica les da esas clases de redacción jurídica que también es importante para los clientes abogados, ¿no? Y muy aparte de eso, también tenemos que nosotros tener mucho en cuenta lo que es la argumentación jurídica de un abogado, ¿no? Un abogado no solo puede ser abogado netamente litigante, pero pueda dominar varias materias. También tiene que saber argumentación, un poco de investigación, ¿no? Es importante para el que tener en cuenta. Y varios autores importantes, por ejemplo, el más resaltante es Robert Alexi, ¿no? Robert Alexi, que es mucha pragmática
en cuestión de argumentación, ¿no? Es un gran autor sobre la ley. Muchos pueden leer algunos libros que él ha escrito, ¿no? Y la argumentación jurídica, que también está también Manuel Atienza, ¿no? La argumentación jurídica. Así que es importante, doctores y doctoras, dominar este punto de la argumentación jurídica, ¿no? Y luego tenemos lo que son enlaces pues, programados, ¿no? Con enlaces, sus argumentos, con los hechos y pruebas, ¿no? Refutarse, ¿no? Refutarse los hechos, las pruebas y la ley que pretende aplicar el adversario, así mismo como debería aplicarse esta ley. Terminé con firmeza y refiriendo lo que pretende. Terminar con esa firmeza. Yo, en algunas audiencias he visto esencialmente que el abogado de la parte demandante, la parte demandada, pues, ¿no? Se ve de distinta manera, como que contrincante, como que no hay ese profesionalismo de repente de colega, ¿no? Ese saludo de colega. Algunos tienen esos recelos, quizás decir, pues no me ganan, ¿no? Esta abogada no me tiene que ganar a mí. Esta abogada es muy joven, yo ya soy ya mayor, tengo mucha experiencia, así que este abogado jovencito no me va a ganar a mí. Yo tengo que ganar a mí. Igual con los clientes pasa eso, ¿no? Unas audiencias quizás fuera o exteriores de los juzgados, a que incluso llegan a agredirse, ¿no? Llegan a agredirse. Así que llegan quizás a ese extremo. Igual en la misma audiencia, a veces otros, por ser muy coléricos, levantan la voz al magistrado a un estudiante. Así que nosotros tenemos que esto prever días antes de la audiencia, indicar al cliente, ¿no? Todo lo que tiene que venir con la audiencia. Así que todo con antelación, esto es cierto. Argumentación jurídica. La argumentación jurídica, doctores y doctoras, nos habla de que asimismo es importante señalar que la argumentación jurídica, tanto de manera práctica como de manera teórica, nos ofrece herramientas útiles que nos permiten producir, interpretar y aplicar correctamente el derecho. Un abogado es muy libre, aplica la argumentación. Hablar de estos tips es importante. Dominas la teoría del caso, dominas la oralidad, dominas la argumentación jurídica, claves, entonces, claves, puntos claves para la vida. Así que, si tienes todo eso, en la audiencia te va a ayudar. Créeme que sí. Hay que estar muy preparado. Bien. Cuestiones finales a observar. Ser empático y razonable. Aplicar esa empatía, ¿no? Aplicar esa empatía en un determinado caso con el cliente, ¿no? Ser empático. Ponerse en su lugar en algún momento, ¿no? Muchos abogados, ¿qué hacen? Allá, señora, va a ser tanto los honorarios, van a ser 5.000 soles, pero sabes muy bien que deberías de cobrar 3.000, pero le cobras 5.000. Y sabes muy bien que esa señora no tiene los suficientes recursos económicos, que te puede solamente dar los 3.000. Ahí pues, pero tú le pides más. No, no. Hay una persona que pide ser empático con los clientes. Mucho me llama doctor, pero si no paga, no quiere pagar, no tiene plata, puede recurrir a la Defensoría Pública como abogado pues, que le puede cerrar gratuitamente, o a un consultor jurídico gratuito. Sí puede recurrir, pero si viene a tu estudio y confía en ti, porque le han recomendado, fulano de tal, el doctor tal, es muy bueno en la materia, te recomiendan, viene, entonces tienes que cobrar un precio móvil para el asesoramiento, ¿no? Prestar esos servicios profesionales, pero correcta. Y sea razonable, ¿no? También. Tenga confianza en lo que dice y créelo. El abogado tiene que tener esa confianza en sí mismo. En una audiencia uno no va a estar pues de miedo y decir qué le voy a decir al si
pregunta tal, ¿no? Uno tiene que tener esa conciencia de decir, está bueno destino para esa audiencia, para que te vaya bien. ¿Sí? Humaniza en el caso, atiende el caso. ¿Sí? Use una estructura entendible. ¿Qué significa eso? Usar el término más adecuado al caso. Yo no voy a indicar, pues, señor magistrado, la casa del demandante está ubicado en tal lugar y él viene viviendo tantos años en esa casa. Bueno, ¿sí? Hablar correctamente. Señor magistrado, con su bella, el señor fulano y tal viene posesionando tantos años en ese mundo. Hablado del 2005 hasta el 2023. ¿No? Con tal efecto, señor magistrado, al ser propietario de ese bien inmueble y viene poseyendo, tiene el derecho de posesión y el derecho de propiedad. ¿Sí? Uno ya está limitando ahí con palabras textuales, de acuerdo a la interpretación clínica de cada abogado. Tiene que tener ese léxico distinto en ese momento de la audiencia. Al cliente o a la cliente o a los clientes, puedes hablarle así, y la casa con un término más fluido, ¿no? No complicado. Porque si yo al cliente le voy a hablar con términos jurídicos, de repente, el cliente va a decir, el doctor, yo no sé qué está hablando, yo no le entiendo nada. Doctor, ¿podría usted repetir? No te entendí. Porque los clientes son distintos. Hay clientes, pues, que algunos son de la selva, de sierra, de distintos lugares, que no todos son iguales. Otros hablan distintos idiomas, ¿no? Hay casos de si todo uno tiene que estar preparado para cada determinado caso. Muy bien, use el sentido común, ¿no? En la prueba real, use adecuadamente su voz, las posturas, las manos, los silencios y siempre recuerde la importancia de la credibilidad, ¿no? Obviamente. Una voz ni tan alta ni tan baja. Tampoco tan usada, porque si vas a hablar solamente para ti, no van a escuchar los estados, no van a escuchar los estados. Y más aún, si vas a estar en una audiencia virtual, de repente no vas a tener mucha conectividad o que tu audio esté mal o se escuche muy bajo, tienes que hablar, a pegarte en la cámara y hablar fuerte, ¿no? Para que te expliquen tener esa postura, las manos, ¿no? Algunos se acostumbran con las manos, algunos abogados, algunos forenses, magistrados, etcétera, etcétera, les gusta manejar las manos, ¿no? Se siente mejor. Esto también es para poder de alguna manera pues ayudar al nerviosismo que uno puede tener. Estar hablando, algunos simplemente hablan así, ¿no? Algunos con las manos, algunos ya cada uno se siente cómodo a lo que uno pueda hacer, ¿no? Bien, evite los ataques a la contraparte. No se base en el expediente, no se discute o no diga algo impertinente o diga. Si el magistrado te pregunta algo puntual, entonces tu respuesta tiene que ser puntual a lo que te está preguntando. Porque no vas a redundar algo que ya expuso el magistrado. Algo puntual. Luego te pregunta algo, póndelo. Que si vas a redundar, el magistrado te va a cortar. Señor abogado, eh, le estoy preguntando tal. Por favor, que sea puntual. Sea puntual, señor abogado. Al punto. No, te llama la atención. Entonces tiene que, tu respuesta ser puntual. ¿No? Evita esos ataques contra la otra parte. Tienes que evitar en eso. Claro, se visto en los los clientes a veces, claro, que tienen rencillas, tienen una cólera en la otra parte, ¿no? Están mirando ahí, ¿no? Con los ojos, quieren, a ver, es una evidencia,
ustedes tienen que evitar eso para la cliente, decirle las consecuencias que pueda pasar y todo eso. ¿Entiendes? Platón. Platón, ¿qué no sabe sobre este punto importante? ¿No? La unidad, el caso. Platón dice en su obra, ¿no? La República, ¿no? Afirmó que el diálogo es el método del saber supremo, el poder dialogar, ¿no? Por ejemplo, también acá nos habla, ¿no? Que para acceder a la verdad y a la sabiduría, por eso, dice, ¿no? Por esa razón, el objetivo de desarrollar su filosofía valiéndose de la mayéutica, ¿no? Mayéutica, que consistía en el intercambio de ideas a través de la palabra hablada para lograr el descubrimiento del conocimiento, ¿no? O el alumbramiento del saber. ¿Cuán importante es el saber dialogar? ¿Cuán importante es el saber expresar? ¿No? Saber expresar. A muchos no les gusta. No les gustan las cámaras, ¿no? No les gusta estar ahí en el público hablando para 60, 80 personas. Solamente a ustedes les pido, pues, en una audiencia que es parte, la parte demandante, la parte demandada, el magistrado, el relator, ¿no? Los sujetos procesales que van a estar en la audiencia. No va a ser muy complicado, ¿no? Pero es importante. Sí, pero usted nos habla que cuán importante este método, ¿no? Poder dialogar, poder saber hablar, ¿no? Así que tengan en cuenta y tomen en cuenta esto. No, y Arsenio Oreoar, también este autor nos habla que es la herramienta imprescindible, en el caso, sin la cual no podemos afrontar eficiente y eficazmente un proceso. Ojo, o sea, es una herramienta imprescindible, una herramienta sin la cual no podemos obviamente afrontar eficaz y eficientemente un proceso. Nace con la determinación de nuestra visión de los hechos y contenido del pensamiento estratégico del litigante en la unidad. Así que tiene que afrontarse de esa misma manera, ¿no? Por guardia no sabe que podemos simplemente, ¿no? Esta herramienta tiene que ser la teoría del caso. Bien, ya llegando a la conclusión, estimados autores, ¿no? Con solo implementar, nos habla de la realidad, no basta, pues la reforma debería ir acompañada de un agudo cambio de mentalidad en todos los operadores de servicios públicos, plegando por la toma de conciencia, la especialización y información integral de aquellos que aplicarán el nuevo método de la litigación. Digo, autores, no basta, porque este es un inicio, este es un este nuevo sistema. Ya de a poco, esperemos que vaya cambiando en algunas cortes a nivel nacional, ¿no? Esperemos que se agilice de una manera los procesos judiciales. Estimada comunidad jurídica, espero que esta ponencia haya sido muy fructífera para muchos, que también nos encontramos en esta sala. Si hubiera alguna pregunta o duda, estoy con gusto de responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Danico, por esta gran ponencia. En este sentido, vamos a pasar a la ronda de preguntas, estimados participantes. Las personas que deseen realizar su pregunta en forma oral, por favor, levantar la mano en el Zoom. En su defecto, por favor, escribirla en el chat general de esta sesión, por favor. En ese sentido, vamos a comenzar con la primera pregunta, que del chat general, el doctor Gerardo Pinto consulta. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su gran exposición. Disculpe, ¿podría indicarnos qué asuntos se puede tramitar por vía oral, civil? A ver, qué buena pregunta, doctor. En la actualidad, este nuevo sistema de oralidad, ¿no? Se asemeja a todos los procesos, ¿no? No solamente la creación de este nuevo sistema de oralidad solo es para algunos procesos. Claro, con excepciones y algunos procesos, por ejemplo, en materia de alimentos, ya se ve solamente en audiencia única, ¿no? Pero esta creación del nuevo sistema oral es para todos los casos,
¿no? Siempre y cuando sea ya más agilizado los procesos y va a tener mucho en cuenta las audiencias. Las audiencias ya van a ser, o ya son oralizadas en la audiencia, ¿no? Ya se ve la audición, son las partes procesales, y uno tiene que estar en constante, bueno, oralización, ¿no? Si no te pregunta algo, tiene que estar oralizado. ¿Quieres presentar una excepción en ese entonces? Tiene que ser oralizado. No, una cuestión de repente que quieres presentar, oralizado. Así que uno tiene que estar preparado. Si uno quiere presentar algo, tiene que estar ahí ya, diciendo, ¿qué voy a presentar? No es que yo diga, doctor, pero el señor magistrado, voy a presentarlo en su oportunidad, o más adelante, qué sé yo. No, tiene que ser en ese momento. No. Bien, otra pregunta. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, en este caso. Nos envía por el canal interno. Por favor, recomendarles que pongan sus preguntas en el chat general, por favor. Nos indica, doctor, ¿nos podría recomendar algún libro o material complementario para complementar nuestro estudio en la litigación oral, por favor? A ver, el material que me estoy leyendo y es importante, doctores y doctoras, ¿no? El juez supremo, y el doctor Carlos Polanco Gutiérrez, ¿ya? Nos habla de la litigación oral civil, ¿ya? El juez, aquí nos habla, ¿no? El juez, los abogados en el nuevo proceso civil, ya ese es el libro, ¿ya? De Carlos Polanco Gutiérrez. Ustedes van a una librería porque es de Gaceta Jurídica, ¿ya? Es importante ese libro, ustedes léanlo y van a encontrar muchas cosas nuevas. Y también está el doctor Riojas, ¿ya? Riojas también, él nos habla de lo que es la litigación en el proceso civil, ¿ya? Esos son los autores que enmarcan lo que es la litigación oral, ¿no? Que para muchos dirán, doctor, pero yo no veo pues ni pocos libros, muy poco material sobre esa litigación. Como que yo creo que no es importante, doctor, ¿no? No, es importante la litigación oral. Es importante ahora, hoy en día, doctores. Muchos abogados, yo he visto algunos que improvisan en una audiencia y eso es causarle pues mayor daño, causarle un perjuicio a la parte que es tu cliente, que finalmente confía en tu profesión, confía en tu profesionalismo y ustedes no tienen que pues darle la contra a eso. Así que tenemos que siempre estar en plena actualización. ¿Sí? Claro, sí. Perfecto, doctor. En este sentido, se ha culminado la ronda de preguntas. Van a haber más preguntas en el chat general. Y en ese sentido, en nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Jimmy Larico Panca por su magnífica presentación en esta sesión magistral sobre técnicas de litigación oral en el proceso civil. Hace un verdadero honor tenerlo con nosotros, doctor, y escuchar su exposición. Le deseamos el mayor de los éxitos profesional y, por supuesto, esperamos contar con su presencia en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctor. Correcto. Muchas gracias, doctor, por usted, y también un saludo a juris.p, que cada día viene, bueno, ocupándose por toda la comunidad jurídica, dando diferentes ponencias con diferentes ponentes de talla nacional e internacional, ¿no? Y eso es importante, doctores y doctores. Así que sigan su página de juris.p y de antemano muchas gracias, ¿no? Esperemos vernos muy pronto con mi persona. Muchas gracias. Cuídense.